Chancro blando es una enfermedad de transmisión sexual causada por Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi es un bacilo corto, gram negativo, anaerobio facultativo, inmóvil y no fermentador, caracterizado por ser catalasa negativa y oxidasa positiva, que además tiene una morfología colonial caracterizada por colonias pequeñas, lisas, amarillentas y no mucoides. Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de úlceras genitales dolorosas tanto en el hombre como en la mujer. Por otra parte, se pueden presentar linfadenopatías inguinales asociadas a fistulación. En una persona con una herida o lesión se necesita una cantidad mínima de 10.000 a la 4 unidades formadoras de colonia para poder adherirse al tejido y despertar una respuesta inmune en el paciente. Su patogenia comienza colonizando la mucosa vaginal o la región específica, ya sea en el hombre el prepucio, el frenillo, el glande o el surco cavernal, y en la mujer los labios o periné. Al adherirse a las células del tejido, provocará una inflamación. Al segundo día se presenta una lesión dolorosa que será provocada debido a la no eliminación de la bacteria, que a los 5 o 7 días tendrá la capacidad de formar una pápula. Al ingresar la bacteria, la respuesta inmune es activada y el macrófago es polarizado a M1 forma clásica o M2 forma alternativa. A su vez, libera interleuquina 10 para inducir a los monocitos, que ayudará a su fenotipo y a la fagocitosis. A su vez, los factores de patogenicidad y virulencia evitan la efectividad del sistema inmune. Este bacilo consta de unas fimbrias que facilitan la adhesión, unas hemolicinas que degradan los glóbulos rojos, unas citotoxinas que ejercen efecto tóxico en las células, su ADN que lleva la información necesaria para causar el daño, los ribosomas que participan en la síntesis de proteínas y los lipoligosacáridos que forman una capa protectora hidrófila y la proteína capturadora de hierro. El macrófago que fagocita es inhibido por los LPSA1 y LPSA2 que tienen un efecto antifagocítico. La proteína es DSRA que estimula la adherencia al tejido, bloquea el sitio de depósito de la IgM y protege a la bacteria de la acción del complemento. Además, la lipoproteína denomina al fibrinógeno que protege la superficie de la bacteria y en la mayoría de los casos el transportador de adherencia que brinda la protección contra péptidos antimicrobianos. Desde tiempos antiguos se considera que las enfermedades de transmisión sexual son dependientes de la conducta del individuo infectado y de su pareja. Hipócrates decía que no todas las enfermedades de transmisión sexual estaban acompañadas de úlceras y bubones, pero años más tarde Celso encontró que la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual contenían este tipo de manifestación clínica, por ende las clasificó en limpias y secas o húmedas y purulentas. En 1853, en Francia, Léon Basereau realizó las diferencias entre el chancro blando y el chancro sifilítico. Su diferencia consta en el chancro blando, que tiene diversas úlceras, y el sifilítico solamente tiene una. En 1889, Auguste Ducrey examinó diversas úlceras en diferentes pacientes y descubrió un bacilo que no era teñido por el Gram, corto y con terminaciones redondas, pero no se logra su aislamiento en este año sino hasta 1901, que Vincent Camp logró cultivarlo. En 1913, Ito realizó pruebas intradérmicas y determinó un test positivo si había la formación de una pápula mayor a 8 milímetros entre el tercer y séptimo día de inoculación. Esta enfermedad fue endémica en el siglo XX y en un 10% de los casos ha estado asociada a infecciones por sífilis y herpes virus, debido a que sus manifestaciones clínicas son similares. Además, esta enfermedad se considera un factor de riesgo para contraer VIH, ya que crea ulceraciones en la piel o en las mucosas y se convierte en una vía de acceso para este virus. También se conoce que los hombres no circuncidados tienen mayor riesgo de contraer el chancro blando, debido a que el prepucio no se retira del glande y esto hace que después de tener una relación sexual no se haga un debido aseo en el pene y se creen allí infecciones. La enfermedad es más común en el Caribe, América Latina, África y Asia y es causal del 23 al 56% de úlceras en la zona genital de estos países. Según la OMS, debido a su difícil diagnóstico, hay de 6 a 7 millones de casos anuales en todo el mundo de esta enfermedad.
tiene mayor incidencia en países de desarrollo, países tropicales y subtropicales y en países que tienen grandes brotes de prostitución. En Estados Unidos en los años 80 se dio la primera epidemia y luego a mediados de los 90 se consiguió controlarlo. En México hubieron 245 casos en el 2004 y en Panamá había un caso cada 1000 habitantes en el 2005. En Colombia se considera que es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes. En el año 2009 hubieron 537 casos de infección y en el 2010 hubieron 450 casos de infección. La población más vulnerable en Colombia está relacionada en 73% de las personas está en la edad de 15 a 34 años. Los hombres no circuncidados representan un 90% y las mujeres se consideran portadoras y asintomáticas y se relacionan a un 10%. Los pacientes heterosexuales y principalmente los hombres con una razón, hombres-mujeres de 3-1 en zonas endémicas y de 25-1 en países en desarrollo. Y hay una relación entre el chancro blando y el consumo de drogas ilegales, ya que las drogas ilegales hacen que tengan unas conductas indecentes en el acto sexual. El chancro blando se contagia a través del contacto sexual sin protección con alguna persona infectada. Los síntomas aparecen entre 4 y 7 días después de la exposición. Generalmente la primera señal de la infección es la aparición de una o más pústulas con pus. También puede estar acompañada de fiebre. Esta pústula se transforma posteriormente en una úlcera que suele ser pequeña, de borde profundo, muy dolorosa, con una secreción purulenta, y la base de la úlcera es muy frágil, blanda y sangra con facilidad. Los ganglios de un lado y a veces de ambos lados de la ingle se hinchan, endurecen y provocan dolor. Surge una hinchazón redondeada y dolorosa que puede eventualmente reventarse. Como resultado de la infección de los ganglios inguinales se producirá un edema, que en el caso de chancro blanco lo que se acumula es linfa, líquido transparente y blanquecino compuesto de glóbulos blancos, especialmente linfocitos. En el hombre, las ampollas suelen ubicarse en el surco entre el glande y el prepucio. También pueden encontrarse en el frenillo, en el cuerpo del pene o en la cabeza de este. Igualmente puede manifestarse en el orificio por donde sale la orina y en el escroto. En la mujer suele presentarse en los genitales externos, especialmente en los labios mayores o en las superficies opuestas de estos, y donde pueden aparecer las úlceras besadoras. En los labios menores, en la zona que está entre el ano y los genitales y en la parte interna de los músculos. Las lesiones también pueden aparecer en otras partes del cuerpo, ya que al rascarse la infección puede ser transmitida a otros lugares. ¿Cómo se diagnostica el chancro blando? No hay prueba de laboratorio específica para el chancro blando. El diagnóstico se hace examinando las úlceras. Este procedimiento se llama exudado de úlceras, en el cual, como primera medida, se limpiará la superficie de la lesión con una gasa humedecida en suero salino y se tendrá en cuenta las particularidades de los microorganismos que se pretenda detectar. En este caso, para el cultivo de Haemophilus ducreyi se puede usar indistintivamente un escalpelo o aguja para aspirar el líquido de la úlcera evitando el sangrado, irrigar con solución salina e introducir en un medio de transporte a base de mina y tioglicolato con L-glutamina, fracción 5 de albumina bovina y vancomicina. Tras la coloración de Gram y en la observación microscópica observaremos bacilos Gram negativos y gran reacción polimorfonuclear. Seguidamente se hará un cultivo en agar chocolate con atmósfera del CO2, en donde después del periodo de incubación observaremos colonias pequeñas, lisas, planas, amarillentas, poco translúcidas y no mucoides. Posteriormente serán las pruebas de identificación del microorganismo, en donde encontraremos que es un no fermentador, que es inmóvil, catalasa negativa, oxidasa positiva, nitratos positivos e indol negativo. Sin embargo, debido a su fastidioso crecimiento en el agar, el diagnóstico se hace principalmente por la anamnesis que tenga el paciente. En algunos casos se van a hacer PCRs y con menos sensibilidad se harán inmunofluorescencias e enzimoinmunoanálisis. Para el tratamiento se recomiendan diversos esquemas de antibióticos. De primera línea puede emplearse ceftriaxona, dosis única intramuscular,
cuya respuesta es generalmente buena. Otra alternativa es la acitromicina, dosis única, que resulta ser igual de eficiente. De segunda línea, puede emplearse antibióticos orales como ciprofloxacina o eritromicina, según el régimen establecido por el médico tratante. No se recomienda el uso de tetraciclina, amoxicilina o trimetoprim sulfametoxazol, ya que las cepas presentan resistencia a estos tratamientos comunes. El tratamiento local de las lesiones debe contar con un lavado cuidadoso con agua y jabón y la colocación de apósitos con agentes antisépticos. Entre los 3 y 7 días de inicio del tratamiento se deben reevaluar a los pacientes con la finalidad de asegurar el éxito del tratamiento. Se evidencia una mejoría sintomática a los 3 días y la reepitelización a los 7 días. Para prevenir la diseminación del chancro blando, limite la cantidad de compañeros sexuales. Lave sus genitales a fondo después del contacto. Utilice condón. Si usted piensa que puede estar infectado, evite el contacto y acuda de inmediato al médico.